Ruth y Noemí, la esperanza se reaviva. Estuvo pues junta con las mozas de Booz espigando, hasta que la siega de las cebadas y la de los trigos fue acabada. Mas con su suegra habitó. Ruth 2:23. ¿Por qué decimos que en esta parte de la historia de Ruth y Noemí la esperanza se reaviva? Bueno, se dice que la esperanza es lo que muere al último, expresión que se da cuando las cosas van mal, cuando empezamos en algún momento de nuestra vida a cruzar como un valle de sombra de muerte, como una etapa de nuestra vida que sobrevienen situación tras situación tras situación, que nos causan lágrimas, que nos causan tristeza, que nos causan quizás en algún momento hasta quejarnos ante Dios. La esperanza que se mantenía a flote mientras las cosas iban bien parece hundirse. Se va hundiendo mientras las cosas se van poniendo más complicadas a nuestra forma de ver, más difíciles de resolver, cuando el último aliento se nos escapa sobre algo que deseamos que suceda y no sucede, o algo que anhelamos que pase y no pasa. La esperanza, sobre todo en cosas humanas, la salud, el trabajo, las relaciones, cosas como esas. Hemos llegado a suspirar cuando situaciones como esas han rodeado nuestra vida y deseamos que algo bueno pase, y al no pasar, eso solo aumenta nuestro sufrimiento. Bueno, para los que creen en el Señor, la esperanza no muere. Sí pareciera que es así. Pero la esperanza que hemos recibido del Señor es que no seremos defraudados. En la situación más adversa de nuestra vida, bien podemos cantar con Job: aunque Él me matare, en Él esperaré, porque en Dios la esperanza es viva y es verdadera. Obviamente cosas como estas hacen que esa esperanza empiece como a desvanecerse. En el caso de Noemí, la esperanza se reaviva también en la misma Ruth, cuya decisión de viajar con su suegra empieza a ser recompensada. La desdicha y el dolor que se habían apoderado de ambas mujeres en su momento, ante la pérdida del marido de la más joven y la pérdida del marido y los hijos de la de mayor edad, en ese momento da paso a una esperanza casi muerta, de un dolor muy, muy grande del que ya hemos mencionado. Pero Dios nunca ha dejado a los suyos. La mirada que tenemos de nosotros hacia el cielo a veces se contrasta mucho con la mirada que de Dios tiene hacia nosotros. A veces las nubes se posan sobre nuestra cabeza y no nos dejan mirar lo que hay más allá. Pero los ojos del cielo, que todo lo ven y todo lo escudriñan, nos hacen saber que las cosas siempre van encausadas a lo mejor para nuestra vida, aunque en tal momento, en tal circunstancia, desfallezcamos en nuestro ánimo. El Señor con los suyos siempre ha de hacer uso de su amor, de su bondad, de su misericordia que les muestra aún ahí, porque el mismo que hiere es el mismo que cura. Los dolores de los días pasados parecen estar llegando a su fin. En el caso de Ruth y de Noemí, la noche estaba dando paso a la claridad de un nuevo día para estas dos mujeres.
Veamos entonces por qué es que la esperanza vuelve para Noemí y para Ruth. Consideremos esto primero en la vida de Noemí. Es natural, hermanos, es muy natural, es parte de nuestra naturaleza humana, que ante las tragedias como la de Noemí, muerte de sus hijos y esposo, la mente se revuelve en pensamientos de temor y de duda sobre qué pasará con uno, en este caso Noemí, ante tales cosas. La Biblia no nos lo dice. La historia de estos sucesos que marcaron la vida de Noemí no nos da más detalles. Pero así como Santiago nos dice que Nehemías era hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros, bien podemos considerar de la misma manera a Noemí. ¿Qué pensó Noemí? ¿Qué sintió Noemí cuando murió su esposo? Quedó viuda, pero tenía 2 hijos, que de alguna manera ella podría confiar en ellos, de que no estaba sola y que habiéndolos ella parido, ellos tomarían cuidado de su persona al ya no estar su esposo. Pero pasado un tiempo mueren también los hijos. La mujer ya no tiene 30 años. La mujer ya es una mujer adulta, de edad, quizás rozando ya la ancianidad, y se ha quedado sin marido, sin esposo, sin hijos. Difícilmente una mujer en este caso iba a poner su esperanza de estar bien en sus nueras, que eran de otra nación y que quizás hasta ese momento la relación no se había hecho tan estrecha como vino después. Así que es muy normal que en cosas como estas la angustia se apodere del corazón y de la mente. ¿Qué habrá pensado Noemí? A más del dolor que ya le estaba afectando su corazón, sus emociones, lágrimas, tristeza. ¿Qué pensaría? Para una mujer viuda, quedarse sola en el extranjero, no le sería fácil pensar en qué es lo que venía para su persona. Ya grande, sin la misma fuerza de la juventud, ¿qué va a hacer de mí? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estoy sola. Y movida por eso se va o toma la determinación de regresar a Betlem. Porque estas cosas no son cualquiera. Cuando una mujer pierde a su marido, de alguna manera deposita su esperanza en sus hijos. Pero si ellos también le son quitados, ¿qué le queda? Dice alguien, le queda a Dios. Es verdad. Pero en ese preciso instante, en esos días, cuando la noche parece empezar a caer apenas en la vida de uno, las promesas que Dios nos ha dado, aunque de Él para nosotros son fieles, en el caso de Noemí y en general, es muy difícil mantener a flote esa fe, esa esperanza. Porque aunque de parte de Dios están ahí, el momento hace que empecemos a cuestionar a Dios, que empecemos a temer, como Pedro cuando se empezó a hundir en el agua. Es verdad que Dios aún estaba con ella y nunca la dejó, pero la mente se vuelve traicionera, el corazón que es engañoso nos lleva por el camino de la duda y de la dificultad. En ese momento el corazón no logra recibir la promesa con la misma fuerza como la tenía cuando las cosas estaban bien. Es verdad que la mejor forma de enfrentar cualquier circunstancia adversa siempre será el decir, estoy confiado en el Señor. Pero empieza la lucha interior y la mente y el corazón están ahí
debo confiar en el Señor, debo tener fe en Él. Pero por otro lado la carne empieza a centrarse hacia las cosas que se puede enfrentar uno según lo que haya pasado. Es muy difícil escalar en esa clase de fe cuando nos toca la pena y el dolor. ¿Cuántas cosas, cuántos pensamientos no le habrán venido a ella al estar ahí? Yo no creo que Noemí haya pensado inmediatamente, bueno, por lo menos tengo a mis nueras. No es esa la reacción, porque de otra manera no les diría, hijas, acompáñenme, como no lo hizo, sino que quería que se quedaran. La mente se agita ante las turbulencias de la vida. La mente se revuelve en muchas cosas. No pensaría ella, Noemí, que Dios supliría sus necesidades. Y menos pensaría ella que Dios se valdría de una joven mujer extranjera, por cierto, que cuidaría de ella. Y menos aún que ella llegaría a ser abuela y que su nuera, aunque no fue madre con su hijo, le permitiría de alguna manera procrear a sus hijos, darle la oportunidad que con sus propios hijos no tuvo. La lucha del interior es muy grande, y aunque el Espíritu de Dios exclama en nuestro ser las promesas del Señor, nos es muy difícil agarrarlas y tomarlas en ese sentido. Ahora, ¿por qué la esperanza de Noemí vuelve? Después de todas estas cosas. Bueno, vean el capítulo 2, a partir del 17, cómo esta mujer, en las situaciones que le están rodeando junto a la joven Ruth, ella empieza a percibir que las cosas, si bien la tocaron, también Dios la estaba restableciendo, por decirlo de esa manera. ¿Cómo viene la esperanza de Noemí otra vez? ¿Cómo resurge? ¿Es de edad? Sí. Pero vean que una joven extranjera decidió irse con ella a su tierra. Una joven que, por cierto, era muy trabajadora. Dice el capítulo 2, versículo 17, y espigó en el campo hasta la tarde, y desgranó lo que había cogido, y fue como un efa de cebada. Esta es Ruth, la nuera de Noemí. Noemí está en casa, está cansada, ya es de edad, pero tiene una nuera trabajadora, una persona a su lado trabajadora. Esas son de las cosas que realzan todavía más las virtudes que se encontraban en la persona de esta joven. Porque miren, una de las cosas o de los trabajos más cansados es el campo. El campo que, por cierto, muchos desprecian torpemente. Salomón escribió en Eclesiastés que el mismo rey está sujeto al campo. Y aunque muchos lo desprecian y malmiran a las gentes malolientes que trabajan todo el día según el lugar y según lo que estén cultivando, pero el campo es muy cansado, ¿saben? Demasiado cansado, agotador, desgastante físicamente. Pero dice la palabra del Señor acerca de Ruth que trabajó desde la mañana hasta la tarde, no solamente segando, como ella tenía que ver también por su suegra, lo que había segado lo recogió y luego lo desgranó. Según la costumbre, esta clase de alimento se desgranaba golpeándolo con un palo en algún lugar y después se separaba la semilla de la paja. Así que una vez trabajó no solo
un trabajo pensando en sí mismo. De alguna manera habrá espigado también para aquel cuyo dueño era esa tierra, pero también para sí misma. Esa es una esperanza para Noemí. Porque quizás Noemí en algún momento pensó que tendría que hacer uso de los papeles de las viudas de las que nadie se quería hacer cargo y que tenía que mendigar, pero no tuvo que hacerlo. Había una persona trabajadora. Y esto es algo que también debemos seguir. Spurgeon solía decir que los cristianos deberían de ser los más esforzados en las cosas que hacen. Claro, sin descuidar ni la vida espiritual, ni las cosas, ni nuestra relación con Dios, pero debemos de ser muy trabajadores. Sería triste que se hable mal de un cristiano en un lugar de trabajo, que se diga de él que es flojo, que no es esforzado, que no cumple. Eso sería terrible. Pero cuando se dice de alguien que es cumplido en lo que hace, esforzado, que es trabajador, y aquella persona le da gloria a Dios, Dios es glorificado. Ahí entonces está la esperanza de Noemí. Una nuera trabajadora. Pero no solo es trabajadora, sino que tenía en su pensamiento a su suegra, se preocupaba por ella. Vean lo que dice el versículo 18. Voy a leer otra vez el 17. Y espigó en el campo hasta la tarde y desgranó lo que había cogido, y fue como un efa de cebada, y tomólo, lo que desgranó, y vínose a la ciudad, y su suegra vio lo que había cogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de harta y dióselo. O sea, de la comida que había tomado, se lo dio a su suegra. Estos son detalles que a veces no los tomamos en cuenta, pero Ruth, al estar trabajando en la hora de la comida, del lonche, está comiendo, pero está pensando en su suegra. Este es un amor verdadero, un amor sincero, un amor experimental hacia los demás, en este caso, de Ruth hacia su suegra. Agarró algo de comida, lo suficiente, después de harta lo guardó bien y pensó, al rato que me vaya le voy a llevar a mi suegra. No sé si sus hijos en algún momento hicieron eso, después de que ya Elimelec había muerto. Pero su nuera se preocupaba por su suegra, era compartida, la procura. Vean nada más, esta clase de relaciones es muy difícil y no estamos enfocándolo solamente en relación de una suegra con su nuera o la nuera con su suegra, sino con cualquier hermano, incluso con nuestra propia sangre o en nuestros hermanos espirituales. Sé que hay hermanos que están pensando en los demás, que miran y dicen, bueno, tenemos lo suficiente, vamos a compartir con los demás. Esa es una virtud muy grande, porque en general el mundo solo piensa en sí mismo, y cuando no piensan en sí mismo y piensan en los demás, no es en gratitud a Dios, es por sentirse bien e interiormente exaltar su propio ego y de no sentirse tan malos. El cristiano no hace eso. Ruth no llevaba el alimento a su suegra, creo yo por lo que se describe de Ruth, pensando en para que vea mi suegra que sí me preocupo por ella. No, ella solo lo hacía porque la amaba. Y en este caso, el amor pues debe de motivarnos también a pensar en las necesidades de los demás, como se nos ha insistido en más de una ocasión. Ahí está la esperanza de Noemí. Dios le proveyó a esta mujer. Además, no era una relación fría, una relación donde no había afecto. Quiero decir, porque se puede mostrar el amor en Ruth hacia ella llevándole comida, pero nada más. Pero hacerse una relación pues donde no hubiera mayor interacción que la de una mujer con otra y simpleza y cosas así, pero no.
Ruth era una joven que confiaba en su suegra. Noemí propiciaba esa situación de que ella confiara, la joven Ruth que confiara en ella como su suegra. Una joven que le tiene confianza. Versículo 19 y 21. Ya llegó Ruth a su casa y le dice: ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? No como inquiriendo, como buscando, como si ella pensara que le tenía que dar cuentas de lo que hacía, no. Sino también porque ella, al ver el afecto que Ruth sentía por ella también se empieza a preocupar por Ruth y le dice: ¿a dónde fuiste? ¿Dónde trabajaste? ¿Dónde has espigado hoy? ¿Dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y ella declaró a su suegra lo que le había acontecido con aquel, o sea, con Booz, y dijo: el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Y Ruth, versículo 21, y Ruth moabita dijo: a más de esto me ha dicho: júntate con mis criados hasta que haya acabado toda mi siega. No hay nada que ocultar. Bueno, esto lo decimos en razón de que hoy es muy difícil que este tipo de confianza exista entre dos mujeres, dos hombres, y en cualquier forma en que tengamos parentesco con otra persona que vive con nosotros. El esposo con la esposa con el esposo, con los padres con los hijos con los padres, con abuelos y cosas así. Es muy difícil ver hoy a los hijos contarle todas sus cosas a sus padres. Es muy difícil. Y aun cuando el padre o la madre o ambos pueden decir: no, mi hijo sí me tiene confianza, siempre hay algo que no cuentan. Siempre. Es muy difícil hoy, quizás a veces por nuestra culpa, o quizás también a veces movidos por el mundo. Los más jóvenes no tienen, o nosotros no hacemos que se cultive esa clase de relación como personas mayores, no necesariamente suegros o padres. Pero consideremos el núcleo más íntimo. Nosotros sabemos que hay muchas cosas que nuestros hijos no nos han contado. Se lo guardan para ellos. Y quizás a veces nos desesperamos porque sabemos que hay cosas que no nos están diciendo y quisiéramos que nos lo dijeran. Creo que hay culpa tanto en uno como en otra persona. Pienso yo que la mejor relación que se puede dar aquí es cuando los más jóvenes se acercan con alguien de edad y le cuentan todo, sobre todo si son sus padres, si es una persona de su familia donde hay experiencia. No sé cuántos de los que son hijos les gusta sentarse a platicar, a conversar alguna cosa. Y no solo conversar, sino algún consejo. Es muy difícil ver esto hoy. Pero Ruth confía en su suegra y le dice todo. Digo, estas palabras son solamente un análisis sintético, porque pues imagínense que nos pusieran toda la conversación desde que llegó Ruth con Noemí, pues sería más. Pero con estas palabras es la forma en que podemos ver cómo ellas se tenían confianza. No había nada que ocultar. Además, la esperanza de Noemí renace a través de esta mujer, de esta joven mujer, porque ella escuchaba sus consejos y no ponía en duda sus palabras. Dice el versículo 22 y 23. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas, que no que te encuentres en otro campo. Estuvo pues junta con las mozas de Booz espigando, y hasta que las siegas de las cebadas y la de los trigos fue acabada. Vean, hay un consejo, ella los recibe, le hace caso a la persona que es mayor, la más experimentada. Bueno, hoy también es muy común
que alguien menor, y a veces se da mucho también en las relaciones familiares de una suegra con su nuera, de que escuche sus consejos. Quizás porque la suegra no lo expresa de la mejor manera, o quizás también porque la nuera no está dispuesta a someterse a los consejos de su suegra y prefiere seguir su propia forma de pensar, aunque muchas veces está mal, por no decir la mayoría de veces. Ruth no era el objeto de algo malo de su suegra, le buscaba su bienestar. Oye, hija, creo que es mejor que vayas a trabajar con vos. Quédate ahí, no andes de aquí para allá. Quizás también por cuestiones de buena fama, de que no vieran en Ruth que andaba de aquí para allá. Entonces, Ruth es una mujer madura que atendía el consejo de los demás, en este caso de ella. ¿Con qué frecuencia nos hacen caso nuestros hijos, nuestros parientes, los que son menores que nosotros? Proverbios está lleno de consejos de un padre hacia sus hijos. Y donde hay una insistencia de hijo, no desampares mi palabra, mi consejo, guárdalo. Hoy es muy difícil que eso suceda. Tiene que haber convicción en la persona que apenas está desarrollándose dentro del mundo, conociendo cosas en el mundo, que esté dispuesta a hacerle caso a una persona. No importa que su vida haya sido muy diferente cuando ella era joven o él, pero su experiencia siempre será algo muy importante para nosotros. Ruth le hacía caso a su suegra y no fue a otro campo. Podríamos preguntar a los hijos, a las nueras, a los yernos. Digo, si son cosas buenas, si son cosas malas, pues no hay por qué, pero ¿toman en cuenta el consejo de sus mayores? ¿O solamente les dan el avión, como se dice vulgarmente, ofendiendo así al Señor? ¿De verdad toman a pecho lo que se les dice las personas mayores? ¿O los toman a locos? Y bueno, es porque es mi papá, me quedo callado, pero la verdad es que como si no nos interesara. Bueno, Ruth es ese ejemplo. Y para Noemí fue una esperanza que renacía de saber que ella no estaba sola, que tenía a alguien que la ayudaba, alguien que se preocupaba por ella y alguien que estaba dispuesta a escucharla. Además, podemos deducir por la última expresión del versículo final, del versículo último, que Ruth gustaba de vivir con su suegra. Fíjense lo que dice: estuvo pues junta con las mozas de Booz espigando, hasta que la siega de las cebadas y la de los trigos fue acabada, mas con su suegra habitó. Acuérdense, era joven. Y muy difícilmente poder decir, bueno, es que seguramente no había distracciones en su vida, por eso como no tenía nada que hacer, pues se iba derecho a su casa. Yo no diría esas cosas. Cada cultura, cada generación en su momento ha tenido sus cosas que las distraían y cosas que en su momento las personas más jóvenes querían hacer. Pero Ruth era muy responsable. Era una mujer que gustaba habitar con su suegra. Se iba temprano y regresaba por la tarde, y una vez que terminaba el trabajo inmediatamente se iba a su casa. No gustaba andar de aquí para allá como hacen hoy muchas personas, que parece que no les gusta llegar a casa. Y llegan a casa ya solamente para dormir y no tener que dar cuenta a nadie, no tener que dar explicaciones cuando le preguntan qué hiciste, no quieren llegar a tener que responder. Y bueno, muchos hijos solo llegan a sus casas cuando sus padres ya se durmieron. Y a veces cuando llegan y ven que están despiertos, como que hacen un gesto de, bueno. Ruth no era de esas jóvenes que les gustaba andar de aquí para allá, viendo qué hay. No. De verdad que nos hace falta este tipo de vida. Estas actitudes que podemos ver en Ruth.
gustaba de su compañía. Aquí es entonces donde Noemí comenzó a notar que la misericordia de Dios no se apartó de ella y su esperanza comienza a renacer. Aquellas cosas que había dicho de que Jehová ha salido contra mí, ahora se cambian por palabras de agradecimiento, donde ella puede notar que Dios no la dejó. Ahora, fíjense, hermanos, que si aplicamos esto a nuestra vida, esto mismo es lo que hace Dios con cada uno de sus hijos. Si es una prueba, si es un castigo o un sufrimiento que son muy normales por el pecado en el mundo, fíjense que el Señor no nos abandona, sino que hay cosas pequeñas, detalles que Él va poniendo a nuestra vida, que aunque en su momento no logramos percibirlo, cuando va pasando toda esa situación, podemos mirar atrás y decir, mira, el Señor no nos dejó. Sea una situación económica, una situación de salud, una situación de los sentimientos, de los afectos, qué sé yo, de desilusiones, del trabajo, cualquier cosa. Nosotros podemos percibir y decir, el Señor no me abandonó. Señor, gracias. Porque así estaba Noemí. Cuando llegó a Betlem dijo, he venido sola, el Señor me ha traído, me fui llena y vacía, regreso. Aquí bien podía decir, no regresé sola. Dios es el que rodea nuestra vida, o como decía el salmista, con cánticos de liberación me rodearás. En cosas graves o no tan graves, Dios nos muestra a través de otras personas o de ciertas situaciones donde podemos entender que Él suple las necesidades espirituales, materiales que necesitamos. Y esas situaciones a veces son de donde menos lo esperamos. Como Noemí, no pensaba ella que todas estas cosas hubieran en su nuera. Así es nuestro Dios. La providencia del Señor que ha marcado nuestro camino y que va obrando en favor nuestro. A veces cuando la situación, por ejemplo, se ponía muy mal económicamente y no teníamos para comer, Dios se valía de un inconverso, de un desconocido, de qué sé yo, muchas cosas. Algunos saben de lo que estoy hablando. A veces cuando necesitábamos una palabra de aliento, un consejo, Dios lo dio en su momento. Así es nuestro Dios, así lo hizo con Noemí y no es diferente con nosotros. Es ahí entonces cuando empezamos a ver su obra y bendecimos su nombre por sus misericordias. Por eso es que cuando ella escucha que el campo era de Booz, es como si sus ojos comenzaran o brillaran mucho, porque al saber que era de él, Noemí dice en el versículo 20, sea él, Booz, bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los finados. Dijo después Noemí, nuestro pariente es aquel varón y de nuestros redentores es. Es como si dijera, parafraseando un poco, hay una esperanza con él de que no vamos a estar solas, de que no nos vamos a quedar sin quien mire o vea por nosotros. Y además para ti, hija mía, él es un varón cercano, y aunque había otro cercano, más cercano, como se ve después en la historia, él es uno de nuestros cercanos, es pariente, es uno de nuestros redentores, de los que ha de mirar por nosotros. Y eso mismo es lo que hace Cristo. Solo que Él no es uno sino nuestro único Redentor, el que ve por nosotros, el que está por nosotros, el que se preocupa por nosotros, por decirlo de una manera, el que está al tanto de nosotros. Noemí lo experimentó a su manera en su tiempo y hoy nosotros lo vemos a través de lo que la palabra del Señor nos enseña. Que Dios obra cotidianamente en nuestras vidas
Es algo que hemos llegado a conocer en nuestra vida cristiana, para que no perdamos nuestra esperanza, sino que, si se estaba apagando, se avive otra vez nuestra esperanza en Cristo. Y bueno, de una forma más grande en toda la historia de estos 4 capítulos del libro, es más grande la esperanza de Ruth o lo que Ruth recibió, pero en este capítulo, pues también por las palabras de Noemí, podemos ver que en el caso de Ruth hay esperanza primero porque pasó a ser parte del pueblo de Dios, aprender a conocer más a Dios, el hallar gracia delante de una persona, Booz, que después fue su marido, el recibir buen trato, porque en muchos casos podría ser tratada descomedidamente siendo una mujer extranjera, teniendo un varón que procure por su persona. Y sin impacientarse, esta persona fue un marido al final, su marido. O sea, cuando buscamos las cosas insistentemente sin esperar en Dios, podemos adquirirlas, pero sin Dios. Si Ruth anduviera buscando un buen esposo nada más, pues quién sabe qué se habría encontrado. Cualquier hombre podría aprovecharse de ella si hubieran notado que ella andaba buscando un marido donde poder reposar su seguridad como mujer. Pero no, ella hizo lo que era correcto, trabajar para ella y para su suegra, y Dios le concedió todo esto. Esperar es la clave en muchas cosas. La lección obviamente aquí es que Él conoce nuestras necesidades en todos los aspectos de nuestra existencia. Lo que nos corresponde es orar y saber esperar para que Dios nos dé lo que necesitamos en medio de nuestras aflicciones. Eso es lo mejor que podemos hacer. Ahora, en este punto, por último, pensemos en esto, hermanos. Aunque el sufrimiento pueda ser mucho, como las de Noemí, siempre serán mayores las misericordias de Dios. Aunque las lágrimas corran por nuestras mejillas, por nuestros padecimientos, al final nuestra sonrisa será mayor, porque será eterna. Y si no fuera en esta vida, en la venidera seguramente, que aunque los padecimientos se acumulen uno tras otro en nuestra persona, al final la eternidad opacará todo lo que en este mundo tengamos. Que si en esta vida tuvimos cosas y momentos buenos, en el cielo serán mayores bendiciones, donde los sufrimientos dejarán de existir y donde los lamentos se volverán cánticos. Noemí y Ruth así lo experimentaron. Su esperanza no había muerto. Ahí estaba, hasta que Dios les mostró que no las había abandonado. Dios es nuestra esperanza, y esta esperanza es viva en cualquier cosa que vivamos en esta vida. Quiere el Señor que así sea con cada uno de nosotros mientras peregrinamos a su presencia. Que Dios les bendiga. Amén.